¿Qué tal? En esta ocasión vamos a seguir viendo el tema de condicionales múltiples y vamos a revisar algunos ejemplos de cómo podemos trabajar de manera combinada estas operaciones. Por ejemplo, el ejercicio que tenemos a continuación nos dice realizar una aplicación que permita leer tres números enteros en cualquier orden. O sea, en la consola vamos a ingresar tres números enteros, en el orden que sea. Luego dice hay que imprimirlos de mayor a menor y de menor a mayor. Bueno, o sea, hay que imprimirlo en forma, digamos, descendente y ascendente. Entonces, para lograr este ejercicio, vamos a utilizar un poco la combinación de las condiciones múltiples que ya hemos aprendido y las condicionales simples y dobles que también ya conocemos de videos anteriores. Bien, vamos a desarrollar este ejemplo entonces usando PSeInt. Para comenzar, vamos a darle un título a este algoritmo. Vamos a ponerle orden números. Y una vez que ya le hemos puesto el título, vamos a empezar a desarrollar el ejemplo. Ahora, para desarrollar este ejemplo vamos a desarrollarlo en dos etapas. La primera de ellas va a ser simular que solamente sean en primer lugar solo dos números para poder saber cuál es el mayor y el menor. Entonces, para poder determinar esto, voy a definir número uno y número 2. Como quiero saber cuál es el mayor y cuál es el menor, entonces simplemente defino también mis variables mayor, número mayor, vamos a ponerle así, n mayor y n menor, ¿ok? Que sería el número mayor y n menor, cualquiera de los dos que sea el número correspondiente. Entonces, esto lo voy a definir como entero y seguidamente voy a solicitar la lectura de ambos números. Entonces voy a decir acá, ingrese el número, el primer número vamos a ponerle acá. O como son solamente dos números, vamos a ponerle ingrese dos números enteros. ¿Ya? Ingrese dos números enteros. Vamos a ponerle acá entonces. Entonces voy a leer el, el número uno y voy a leer el número 2. Una vez que ya los he leído, necesito saber cuál de los dos es el mayor. Para poder ordenarlos de manera ascendente o descendente, lo determinaré de la siguiente forma. Indicando entonces si número uno es mayor al número 2, entonces quiere decir que en este caso, al ser número uno mayor, entonces el número mayor será igual a n1 y el número menor será igual a n2. En caso contrario, que no sea, que no sea mayor, digamos, n1, n2, entonces simplemente voy a decirle acá, si no, automáticamente copiamos acá y decimos que el número mayor es n2 y el número menor es n1. ¿No? Tomando en cuenta que son números diferentes, porque si fueran iguales, entonces tendríamos que añadir una variación más. Ahorita solamente voy a tomar en cuenta que que los números sean distintos, ¿ya? Que estén escritos en orden diferente, pero que sean obviamente diferentes uno de otro. Ahora, como yo ya sé cuál es el mayor y cuál es el menor, ¿ok? Entonces voy a imprimirlos. Voy a escribir acá, voy a poner acá, número mayor será igual a n mayor. Cualquiera de los dos que sean, cualquiera de los dos números que sea el mayor, lo va a imprimir ahí. Y seguidamente también imprimirá el número menor. Entonces, hasta acá planteo el ejemplo de la siguiente forma, que si yo lo ejecuto y digo, por ejemplo, a ver, 8 y 5, por ejemplo, me va a decir que el número mayor es 8 y el número menor es 5. O sea, está dando, digamos, de manera descendente. Ahora, pero el ejemplo me decía pues ordenarlos de manera descendente y ascendente. Ya. En este caso, la primera parte del ejemplo, lo único que estoy haciendo es ordenarlos, averiguando cuál es el mayor y el menor.
Pero el ejemplo nos propone que trabajemos no solo con dos números, sino con tres. Entonces vamos a ver, vamos a colocarle acá, este es el primer ejemplo, y vamos a crear uno nuevo. A este ejemplo le vamos a poner igual, orden números 02, ¿ok? Y acá vamos a definir desde el comienzo también lo mismo, ¿no? Definir el número 1, el número 2, y en este caso va a ser el número 3, ¿ya? Y luego, como yo necesito saber cuál es, en este caso no solamente el mayor y el menor, sino también quiero saber cuál es el número que está en el medio, porque son tres números, entonces voy a definir tres variables adicionales, que van a ser en este caso el número mayor, el número del medio y el número menor, ¿no? Sea cual sea el mayor, el del medio o el menor, los voy a posicionar en cada uno de estos depósitos, en variables. Y luego esto lo voy a definir de tipo entero. De tipo entero. Una vez que ya los he definido, entonces, voy a solicitar al usuario que ingrese tres números enteros. Estos números enteros que se van a ingresar los voy a leer: N1, N2 y N3. Una vez que los he leído, empiezo a consultar para poder saber cuál es el número mayor que va a ir en esta posición, cuál es el número que va a ir en el medio y cuál es el número que va a ir como menor. Para averiguar esto, digamos que las condiciones se vuelven un poco más específicas. Entonces, primero yo necesito saber si el número 1 es mayor a estos dos números. ¿Ya? Como primer planteamiento, yo voy a averiguar si este número de acá es mayor a estos dos. Entonces le voy a preguntar así: si el número 1 es mayor que el número 2 y al mismo tiempo el número 1 es mayor que el número 3, en este caso, yo ya tengo un primer planteamiento, que el número mayor es N1. Al ser este número mayor que estos dos números, según la indicación, el número mayor es N1. Pero todavía no sé cuál de estos dos es mayor a cuál. Entonces, dentro de esta condicional, voy a hacer una segunda condición para evaluar ahora los dos números, los dos números siguientes. Entonces pregunto si N2 es mayor que N3. Si esto es así, entonces hay una segunda condición dentro de una primera, la cual evalúa los dos números siguientes. Acá yo ya despejé que el número 1 es el mayor, pero acá adentro estoy despejando cuál de estos dos números, perdón, cuál de estos dos números es el mayor, N2 o N3. Entonces, si yo sé que N2 es mayor que N3, entonces yo hasta ese punto yo ya sé quién es mayor, quién es el del medio y quién es el menor. Tomando en cuenta lo siguiente, que el número mayor sería en este caso N1, el cual ha sido despejado en la primera condición. El número del medio sería igual a N2, el cual fue despejado en la segunda condición. Y el número menor sería N3, que obviamente es el que está quedando. ¿Correcto? Entonces, hasta este punto, yo he ordenado mis números averiguando quién es el mayor, quién es el del medio y quién es el menor. Y tengo que el orden es N1, N2, N3. Pero ¿qué pasa si después de haber despejado que N1 es mayor, detecto que entre N2 y N3 el mayor fue N3 y no N2? Entonces acá tendría que ser una segunda condición o una bifurcación en donde le digo caso contrario. En el caso contrario que N2 no fue mayor que N3, entonces es al revés. Entonces lo que voy a hacer es copiarme estos valores y voy a decir que N1 sigue siendo mayor, pero que en este caso intercambian las posiciones. N3 sería el del medio y N2 quedaría como el último, como el menor de todos. ¿Correcto? Entonces hasta este punto solamente he despejado el orden en que N1 es mayor y los dos últimos números simplemente intercambian sus posiciones.
Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si N1 no fuera mayor a N2 y tampoco fuera mayor que N3? Entonces como me ubico en este sí, a esta altura, y a esta altura le voy a decir un si no. Nos damos cuenta que ahora hay una bifurcación en este camino. Este camino era cuando N1 era positivo. Pero en este si no, voy a preguntar ahora por el número 2. ¿No? Siguiendo el camino, pregunto ahora, ¿no? Sí. Y le digo, si N2 es mayor que N1 y al mismo tiempo N2 es mayor que N3, entonces esta segunda condición que está dentro del caso contrario del primero, o sea, cuando N1 no es mayor, se pregunta si N2 es mayor. Estamos trabajando ahora con el segundo número. Ahora, si N2 es mayor, vuelvo a hacer la pregunta que hice acá. Pero ahora ya no con N2, porque N2 ya se despejó que es mayor. Entonces, como N2 era mayor, me voy a copiar este código de acá para no escribir tanto. Y ahora en esta segunda condición que está dentro de este sí, voy a preguntar ya no por N2, sino por N1, que es el que está quedando en segundo lugar. Si N1 es mayor que N3, entonces quiere decir que aquí N2 queda como primer lugar, N1 queda como segundo lugar y N3 queda como tercer lugar. Pero si N1 no es mayor que N3, entonces automáticamente se hace el cambio y se le indica que N2 sigue siendo primer lugar, ¿no? Acá está. N1 ya no es segundo lugar, sino ahora es N3 y N1 queda en último lugar. ¿Se dan cuenta? Es un poquito, de repente, aparentemente complicado, pero solamente lo que tenemos que resolver es que las condiciones se tienen que evaluar según el proceso, según lo que se está indicando. Como son tres números, tenemos que estar preguntando por cada uno. O sea, son como diferentes formas de evaluarlo para poder llegar al punto final en el que determinamos quién es mayor, quién es medio y quién es menor. Ahora, el detalle es que hasta acá yo ya sé que N1 aquí fue mayor y acá fue mayor N2. Pero ¿y qué pasa si N3 fuera mayor? Entonces, como este es un segundo sí, acá dentro de este sí, voy a abrir un si no. Y ahora tengo que preguntar si N3 es mayor. Pero como yo ya sé que acá N1 no es mayor y N2 tampoco es mayor, el único que está quedando, ¿quién es? N3. Entonces, al ser N3 el que está quedando ahí, simplemente me voy a copiar toda esta condicional de acá y la voy a pasar acá abajo. Y ahora voy a preguntar, como yo ya sé que acá en este punto N3 es el mayor, entonces tengo que despejar entre N1 y N2. Entonces le digo, si N1 es mayor a N2, entonces N3 queda como mayor de todos. N1 queda como segundo y N2 queda como último. Y nuevamente viene lo contrario, ¿no? ¿Y qué pasa si N1 no fuera mayor que N2? Entonces N3 queda como primero, N2 queda como segundo, porque sería lo contrario, y N1 quedaría como último. ¿Correcto? Entonces, de ese modo, como son solo tres números, yo hasta ese punto ya despejé cuál de los tres números puede ser el mayor, y cuál de los tres puede ser el del medio, y cuál de los tres puede ser el menor. Por lo tanto, acá al final voy a decirles, ¿no? Escribir orden, vamos a ponerle así, orden descendente. El orden descendente sería, obviamente, de mayor a menor. Entonces, voy a decirle acá, orden descendente sería primero n mayor, coma, dejo un espacio, voy a ponerle una coma, n medio, coma, y n menor. De manera que el orden ascendente primero me va a decir el mayor, luego el del medio y luego el menor. Y en el orden ascendente, acá le voy a poner orden ascendente,
voy a pedir solamente los extremos, los cambio, ¿no? Acá sería el menor, acá sería el medio y acá sería el mayor. Bien, entonces hasta ahí tenemos nuestro algoritmo, que es un poquito más complicado porque te estás dando cuenta que estamos anidando o enlazando condiciones dentro de condiciones anteriores, ¿no? Un sí dentro de otro sí y así secuencialmente. Vamos a ver que funcione. Ejecutamos y le decimos acá, ¿no? Ingrese tres números, a ver, 8, 6, 12. Ya. El orden descendente sería 12, 8 y 6. El orden ascendente sería 6, 8 y 12. ¿Te das cuenta? Entonces, los está ordenando. Los está ordenando tanto de manera descendente como ascendente, pero a través de variables que me permiten averiguar quién es el mayor, quién es el menor y obviamente cuál es el número del medio. Ahora, si no fueran tres números y fueran cuatro números, bueno, el algoritmo va a crecer. Se va a seguir entrelazando para poder averiguar cuál es el que va a quedar al final. Y ya no va a ser número mayor, medio y menor, sino será primer número, segundo número, tercer número, ¿no? En ese orden. Entonces, es justamente así como nosotros podemos realizar ese tipo de algoritmos, que se vuelven cada vez más complejos, pero que también en otros videotutoriales vamos a estar viendo cómo podemos desarrollarlos. Bien, vamos a ver un siguiente ejemplo, más o menos también parecido a este caso, pero trabajando igual con condicionales anidadas. Bien, vamos a cerrar este de acá. El siguiente ejemplo es un poco similar al anterior en el caso de que podemos anidar condicionales. Y nos pide lo siguiente, a ver, dice, hacer un programa para una tienda comercial que permite incrementar los puntos de un cliente dependiendo del monto consumido y la categoría del producto adquirido, como se detalla en el siguiente cuadro. O sea, a ver, nos dice, si es línea blanca y el monto, dice, el monto consumido es menor a 500, entonces los puntos obtenidos son 200. Ahora, si fuera línea blanca y al mismo tiempo el monto consumido está entre 500 y 800, entonces los puntos obtenidos son 280. Y así, ¿no? Si es línea blanca, pero consumió hasta 1200 puntos, entre 801 y 1200, será 330. Y si consumió más de 1200 como monto consumido, entonces simplemente, al ser de línea blanca, obtiene 800 puntos. Si fuera línea marrón, cómputo, ropa, obviamente los puntos son diferentes, pero siempre en base a lo mismo, ¿no? Si se trata de, digamos, un monto menor a 500 y así lo demás. ¿Correcto? Entonces, como que se repiten los datos en momentos porque tanto para línea blanca como para línea marrón, cómputo y ropa hay que evaluar siempre que sea entre estos valores. Ahora, también podría evaluarlo al revés, ¿no? Es entre este valor y al mismo tiempo es línea blanca o línea marrón o cómputo o ropa, o es entre estos valores y es igual. O sea, la repetición puede darse en ambos casos, tanto de manera vertical como de manera horizontal. Entonces, digamos, por el extremo que querramos trabajar, igual debemos asociar los puntos que están aquí. Entonces, vamos a pasar a PCIN y vamos a desarrollar este ejemplo, ¿no? Trabajando justamente con condicionales múltiples anidadas. Bien, comenzaremos nuestro algoritmo colocándole aquí puntos obtenidos, ¿no? Son puntos lo que vamos a obtener en este caso. ¿Bien? Son puntos ganados. Bien, entonces el proceso que vamos a empezar acá nos pide definir primero ciertos elementos. El programa dice que es para una tienda comercial y debe permitir incrementar los puntos de un cliente, dependiendo del monto consumido. Entonces lo primero que tenemos que averiguar es cuánto ha consumido. Entonces vamos a ponerle acá monto. Eso es lo que debemos que averiguar. En base a ese monto debemos saber cuáles son los puntos que ha obtenido. Para lo cual vamos a ponerle acá, por ejemplo, puntos, ¿no? Puntos. Pero como ya tenemos un nombre llamado puntos acá, entonces vamos a ponerle acá puntos obtenidos, ya, para diferenciar. Y ahí tenemos nuestra variable puntos. Esto lo vamos a determinar de tipo entero. ¿Ok? Ya está.
Entonces lo primero que le vamos a solicitar al programa es que el usuario ingrese el monto consumido. Pero hay algo que se nos está pasando acá también y es que según la tabla que habíamos visto anteriormente, no solamente tenemos que averiguar el monto consumido, sino también la categoría. Y para eso necesitamos saber si es línea blanca, línea marrón, cómputo o ropa, como decía al comienzo del video. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es definir una categoría, pero la vamos a definir de tipo carácter para variar un poco, ¿ya? Para que no sea todo de tipo entero. CAC va a ser de tipo carácter. Entonces vamos a decirle ingresa el monto consumido, lo leemos, y también vamos a solicitar, vamos a copiar, ¿ya? Para hacerlo un poco más rápido. Perdón. Entonces vamos a decirle acá ingrese la categoría. Y la categoría la vamos a leer acá en la variable CAC. Bien, entonces ya sabemos el monto, ya sabemos la categoría. En base a esto vamos a preguntar entonces nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a preguntar de manera general por la categoría. Entonces vamos a decirle si la categoría es igual a línea blanca, ¿ya? Si es igual a línea blanca, y lo escribimos porque así debemos colocarlo también al ejecutar. Entonces, al ser línea blanca, todavía tenemos que saber si el monto es menor a 500. ¿Ya? El primer monto dice que debe ser menor a 500. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es indicarle, ¿no? Si el monto es menor a 500, entonces quiere decir que al ser línea blanca, ahora voy a preguntar si el monto es menor a 500. Y si es así, entonces simplemente voy a indicarle acá que la cantidad de puntos obtenidos, perdón, la cantidad de puntos obtenidos va a ser de 200. ¿Ya? 200 sería en este caso la cantidad de puntos obtenidos. ¿Correcto? Bien. Ahora, y si no fuera el monto menor a 500, entonces la otra parte de la tabla nos dice que esté entre 500 y 800. Por lo tanto, le voy a decir acá, si no, ok, si no, y acá voy a abrir otro sí. Y acá voy a preguntar si el monto es menor a 800. ¿Por qué no digo en todo caso entre 500 y 800? Porque en este caso al decirle 800, este parámetro de acá ya me está diciendo que como no llegó hasta 500, entonces el siguiente debe ir desde 501 en adelante. Entonces este monto va a ir antes de 800 y va a toparse con este punto de acá y solamente va a llegar hasta 501. O hasta 500 porque este es menor, pero hasta 500. Entonces este monto sería entre 500 y 800. Y acá le voy a decir entonces, y acá tengo el siguiente. Los puntos obtenidos en este caso serían de 280. Ahora, ¿qué pasa si no está entre 500 y 800? Entonces, acá debe ser entre 800, entonces acá debo ponerle igual, ¿no? Menor igual, perdón, porque es hasta 800. El siguiente le voy a decir acá, si no fue entre 500 y 800, entonces ahora debe ser entre 801 hasta 1200. Entonces le vuelvo a preguntar, si el monto es menor o igual a 1200, quiere decir que es entre 801 y 1200. Y si es entre 801 y 1200, entonces la cantidad de puntos obtenida, en este caso, será de 330. Ahora, por último, si no es hasta 1200, quiere decir que puede ser más. Entonces simplemente acá le voy a decir si no. Y ya no tengo por qué volver a preguntar porque ya sé que obviamente si no llego hasta este punto es mayor a ello. Entonces simplemente le digo puntos es igual a 800 en este caso. Y todo esto solamente es para línea blanca. Ojo, todo esto solamente es con respecto a línea blanca. Ahora, ¿qué pasa si no fuera línea blanca? Todavía queda averiguar si es línea marrón, cómputo o ropa. Entonces lo que voy a hacer es acá, antes de terminar el sí,
principal, le voy a decir si no. Y para evitarme estar escribiendo nuevamente lo mismo, porque nuevamente tengo que evaluar un monto menor a 500, menor o igual a 800 y así sucesivamente. Entonces me voy a copiar todo esto de acá, desde la línea 11 hasta la 23, y lo voy a pegar para el segundo caso. Pero antes de pegarlo, tengo que preguntar si la categoría es línea marrón. Entonces voy a preguntarle acá. Si la categoría es igual a línea marrón, entonces, y acá, dentro de este entonces, que está preguntando por línea marrón, voy a agarrar todas estas condiciones y la voy a pegar acá adentro. Y vuelve a preguntar, ¿no? Si no es línea blanca y si es línea marrón, vuelve a preguntar. Si es menor a 500, bueno, los puntos en este caso son 350. Si es entre 500 y 800, son 410. Si es entre 801 y 1200, son 450. Y si es mayor, son 900. Ahora, y todavía me faltan dos más, ¿no? Me falta saber si es cómputo o ropa. Ah, entonces sigo mi condicional. Acá, antes de terminar este segundo sí, aquí, le diré si no. Ahora, si no fue línea blanca, ni tampoco fue línea marrón, entonces ahora vengo acá, dentro de este sí, y vuelvo a preguntar si la categoría es igual a cómputo. Entonces, al ser cómputo, entonces voy a volver a preguntar todo esto. Copio, pego. Y otra vez lo mismo, pero con puntos diferentes. Acá sería 400, acá serían 650 puntos, acá serían 900 puntos y acá 1500 puntos. ¿Correcto? Bien. Y me falta uno más todavía, ¿no? Cosa que si no fue línea blanca, ni línea marrón, ni cómputo, entonces acá en este último sí, antes de terminarlo, acá, perdón, antes de terminarlo le digo si no, y en este si no quiere decir que si no se cumplió ninguno de los anteriores, entonces el último que me queda sería que sea ropa. Ah, ya, entonces si es ropa, entonces simplemente le digo de frente todo esto de acá. Esto lo copio y otra vez cambio puntos. Acá sería 150 puntos, ¿no? Acá hasta 800 sería 200 puntos. Menor o igual a 1200, 230 puntos. Y superior sería 280 puntos. Como puedes ver, el algoritmo crece y no es necesario que tengas que escribir todo, sino que muchas veces hay parte del código que se tiene que volver a copiar porque tiene que reemplazarse nada más algunos valores. Entonces hasta acá, mira, ya tengo todas mis condiciones y ya averigüé cuántos puntos ha obtenido según lo que la categoría que ingresó y el monto que está llevando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un poco el ejemplo acá, ¿no? A ver cómo funciona. Nos falta escribir todavía. Hay que escribir. Vamos a ponerle acá. Vamos a escribirle un separador, ¿ya? Así. Escribimos un separador y le decimos escribir el, la cantidad de puntos obtenidos es de, y le vamos a poner acá, coma, puntos, porque son los puntos que ha obtenido. Entonces vamos a ver un poco de acuerdo a la diapositiva, ¿me parece? Vamos a ver cómo, primero vamos a verificar en la diapositiva un ejemplo y lo verificamos en los puntos, ¿sí? A ver, vemos acá, por ejemplo, retomando al ejercicio, vamos a tomar el caso, por decir, de línea marrón. A ver, línea marrón. Claro que no estamos tomando en cuenta los acentos al escribirlo, ¿no? Así que lo vamos a escribir sin acentos para que no nos vaya a dar problema. Porque acá línea lleva acento, marrón lleva acento. Entonces, para evitar eso, vamos a escribirlo tal cual, nada más, como lo hemos puesto en el código. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de línea marrón en un rango de 500 a 800 que nos da 410 puntos. Vamos a ver si es cierto. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Acá entonces vamos a ejecutar la aplicación y verificamos.
Decía que línea marrón entre 500 y 800 nos da 410 puntos. Entonces vamos a ver. Decimos el monto consumido de 550. Y la categoría le vamos a decir línea marrón. Ahí está. Al presionar Enter nos va a decir el resultado. En este caso es 410 puntos. Ahí está. 410 puntos. ¿Sí? ¿Es correcto? Veamos ahora otro para verificar. A ver, por ejemplo, cómputo entre 800 y 1200. Nos da 900. Veamos. Vamos a reiniciar entonces. Y le decimos entre 800 y 1200. A ver, 1000. Ya. Le decimos cómputo. Debería darnos 900. Ahí está. 900. Nos falta agregar acá el símbolo soles, ¿no? Pero ahí está dando el resultado. Si queremos agregarlo, no es necesario de repente eh, terminar la aplicación, sino simplemente le damos acá, le agregamos el valor o lo que necesitamos. Y una vez que regresamos al PCIN, vamos a ver que ya aparece el símbolo, ¿no? O sea, se actualiza conforme tú cambias acá los valores. La actualización es inmediata. Y ahí tenemos nuestro algoritmo que, aunque es un poco largo, nos damos cuenta que las condicionales múltiples son así justamente, ¿no? Se van entrelazando para poder obtener el resultado que necesitamos. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Bueno, ya nos estaremos viendo en el siguiente video tutorial para ver todavía el tema de condicionales. Y no dejen de suscribirse al canal de YouTube, a la página de Facebook y a la página de Google, las cuales se encuentran justamente debajo del video. Muchas gracias.